La filosofía de negocio de Previtep gira en torno a la innovación, competitividad y productividad en todas sus líneas de negocio. El nuevo centro de operaciones de Previtep no es la excepción. Es el resultado de un intenso trabajo en equipo, que a lo largo de los últimos meses ha puesto en marcha la instalación industrial, con el proceso de producción de alimento para mascotas más eficiente y sustentable de la región, respaldado por maquinaria y por tecnología de punta, procesos renovados y avalados por un marco de certificaciones internacionales. Nos mostramos al mercado como una nueva cara para una industria cada día más demandante y especializada. Buenas tardes para todos. Qué honor Hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Bienvenidos a este martes de especialidades de nuestra semana Previtep. El día de hoy nuevamente nos encontramos en el centro de convenciones El Olimpo. Aquí en sitio estará moderando nuestro gerente del centro de operaciones, Fidencio García Campos. Si vieron al inicio un video muy interesante que estuvimos lanzando sobre justamente una tecnología de punta en la que Previtep ha dedicado gran parte de un esfuerzo de personas, un esfuerzo de inversión incluso, para poder seguir ofreciendo a nuestras queridas mascotas una calidad en las croquetas. A continuación, me gustaría poder agradecer a los aliados comerciales que gracias a ellos y en colaboración podemos trabajar una semana Previtep de manera exitosa. Muchísimas gracias a las siguientes empresas: Pancosma, Fibro, Sanfer, Idena, Avilab, Domus Ingeniería, DSM, Evonik, Andritz, USEC, Inusa, Ferpac, Prepec, APSA, Avevista y Fileo. Si ustedes gustan revisar nuestro programa más de manera extensiva, pueden visitar semanaprevitep.com. El día de hoy el programa consta de una gran cantidad de ponentes de tinte internacional muy capaces, cada uno en el área correspondiente. Los invitamos a justamente poder interactuar con los ponentes a través de nuestra plataforma de preguntas. Esta plataforma pueden acceder a ella a través de semanaprevitep.com. Los invitamos a ingresar en este momento. Habrá una sección que dice preguntar al ponente o ask the speaker. Ahí ingresan al botón que dice entrar a la sesión de preguntas y respuestas e introducen su pregunta. De igual manera, lo que ustedes pueden hacer es votar por la pregunta de mayor interés y también pueden etiquetar al staff de la empresa o pueden etiquetar a un ponente. Dentro del programa que nos espera el día de hoy, vamos a comenzar con una plática de la doctora Magda Carvajal Moreno, que va a hablar sobre la selección de materias primas en prevención de micotoxinas. Continuamos con el ingeniero Niels Bengt, que, disculpen, este es otro programa. Como bien mencionaba, el programa lo pueden ver justamente en semanaprevitep.com. Las personas que tienen alguna duda lo vamos a estar haciendo por bloques, de tal manera que al finalizar la primera ponente estaremos haciendo esta interacción en tiempo real. Y cuando pasemos al otro ponente y así sucesivamente. Los invitamos a. Aquí en sitio podrán ver detrás de mí a un gran cúmulo de personas y están ingresando mientras que estoy aquí platicando. Gran parte de las personas que asisten el día de hoy son clientes, distribuidores, personas que se encargan del área de compras, por ejemplo, que están encargadas de la parte de inocuidad y calidad de materias primas. Esta información fue pensada justamente para darles herramientas a todos nuestros aliados de comercio y que juntos podamos atribuir una mejor garantía en calidad e inocuidad a nuestra industria general en la cadena de valor.
A continuación, me gustaría hacer una pequeña mención acerca del video justamente. Como ustedes pudieron ver, este año estamos estrenando una excelente certificación en FSSC 22000 en la parte de elaboración de croquetas. Este ha sido un trabajo arduo que forma parte de gran actividad de muchísimas personas en la empresa. En este momento me gustaría reiterar a todo el equipo una gran felicitación, ya que este tipo de certificaciones requieren de un gran cúmulo de cosas. Felicidades. Y pues bueno, gran parte de esto es para nuestros clientes, que cuenten con la parte de elaboración en cada uno de los detalles de la croqueta Vitacán. Vamos a comenzar con la primera ponente. Ella es la doctora María Mayorga Cortés. Ella actualmente trabaja para el USEC como Regional Poultry Technical Expert. Tiene un pregrado en zootecnia por la Universidad Nacional en Colombia. Tiene un doctorado en producción animal por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil y tiene una escolaridad como extranjera en el Center of Excellence for Poultry Science en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. Tiene experiencia en el área de nutrición y alimentación de monogástricos con énfasis en metabolismo de nutrientes, requerimientos nutricionales, evaluación de ingredientes y aditivos alimenticios y suplementación enzimática en broilers. Es un gran placer para nosotros en Previtep continuar teniendo a grandes expertos como lo es la doctora María Mayorga. Ella nos ha visitado en años anteriores y no cabe duda que cada año que nos visita aporta información adicional. Muchísimas gracias a usted, a ti, doctora, por visitarnos. Muchísimas gracias y continuamos para escucharla. Bienvenidos a este espacio de ustedes, Martes de Especialidades. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia el día de hoy y obviamente gracias a Previtep por invitarnos un año más. Desde 2019 estamos acompañándolos y es para nosotros, en nombre del Consejo de Exportación de Soya de los Estados Unidos, un honor estar en una región que desarrolla la producción avícola de una manera tan eficiente y tan moderna comparada con los estándares mundiales que tenemos actualmente. El día de hoy voy a hablarles un poco de la consistencia en los ingredientes usados para dietas animales. Y esto no es exclusivo para monogástricos de producción, como aves y cerdos, sino también aplica obviamente para mascotas, que como todos ustedes saben es un mercado que está creciendo muchísimo, especialmente se vio en la pandemia y post-pandemia cómo la adquisición o el acogimiento de animales de compañía en los hogares aumentó significativamente y con esto obviamente el consumo de alimento balanceado. Entonces vamos a comenzar con los mensajes iniciales, que es básicamente lo que me gustaría que ustedes recordaran después de que se termine esta presentación. Y es básicamente, en primer lugar, la evaluación de ingredientes, ya sea de origen animal o vegetal. Es importante conocer la composición correcta y precisa para poder saber su verdadero potencial nutricional. Ya vamos a ver más adelante por qué esto es tan importante para animales de compañía también. En el segundo lugar, vemos que el origen del frijol, en este caso de la soya, influencia o determina en grande parte la composición final de la pasta de soya que se está consumiendo dentro de las dietas. En tercer lugar, la composición de la pasta de soya que se obtiene a partir de ese frijol, obviamente está influenciada por la calidad del grano, pero también por la manipulación, el almacenamiento y el procesamiento que sufre esa pasta de soya hasta llegar al plato de los animales de compañía que tenemos en nuestros hogares. Y por último, lo más importante, en nutrición es importante saber la consistencia, saber qué tenemos de calidad bache a bache, continuamente nos permite controlar aquellos factores que son variables, inherentemente variables y relacionados a la composición del ingrediente,
pero que al saberlo nos permiten obviamente tener un manejo mucho mejor de ese inventario y de la manera como vamos a usar el ingrediente en la dieta para nuestros animales. ¿Por qué? Básicamente porque así mejoramos la manera como atendemos los requerimientos nutricionales de perros y gatos y de otras especies también, y sobre todo disminuimos la huella ambiental de nuestras operaciones, si estamos hablando de animales de interés zootécnico, o la huella de carbono o ambiental de la tenencia de nuestras mascotas, que es muy importante también y de lo cual no se habla mucho en la actualidad. Ha mejorado mucho la investigación en ese sentido, pero todavía nos falta avanzar. Para comenzar, me gustaría hablar de el consumo de proteína en el mundo. Obviamente, esto tiene una implicación muy grande, ya sea en la región del mundo que estemos hablando, hay un aumento en la capacidad o en la capacidad del poder adquisitivo y obviamente con esa capacidad aumentada en la capacidad de compra, valga la redundancia, y con los procesos de urbanización, hay un cambio en la dieta. Por lo tanto, la gente tiende a consumir más proteínas de origen animal, más aves, más cerdo, más bovino, pero en realidad las especies monogástricas llevan la ventaja. ¿Cuál es la implicación de este aumento en el consumo de proteínas animales en nuestras dietas? Que básicamente también va a aumentar o se ve reflejado directamente en el tonelaje o en las toneladas de alimento balanceado producido para esas especies y consecuentemente de la proporción de ingredientes que usamos para la formulación de esas dietas. Vemos que según la encuesta de Alltech de este año, la producción en el año pasado fue de 1.2 millones de toneladas métricas de alimento balanceado. Hubo un aumento del 2.3% a nivel global de la producción de alimento balanceado relacionado o comparado con el año anterior. Y si hablamos específicamente de dietas para mascotas, podemos ver que hubo también un aumento expresivo y significativo en la producción de este alimento. Vemos un 8.2% de crecimiento a nivel global de alimentos balanceados para animales de compañía, y eso ha sido muy importante, como lo mencioné inicialmente, porque a través de la pandemia o post-pandemia o durante pandemia también hubo un aumento en la población de animales de compañía en los hogares a nivel mundial. Y esto obviamente tiene un requerimiento directo sobre la cantidad de alimento balanceado que se necesita, haciendo de esta industria obviamente que se fortalezca cada vez más y que tenga un aumento exponencial en la producción y en el consumo de alimentos de diferentes tipos, económicos, premium, especializados, de prescripción obviamente para enfermedades metabólicas, etcétera. Vemos entonces cuál es la importancia de los animales de compañía en el mundo actual. Todos nosotros sabemos que los animales de compañía tienen una función social, tienen un apoyo psicológico, mejoran la socialización en niños, sirven de compañía para personas de la tercera edad, tienen efectos terapéuticos cuando se usa, por ejemplo, equinoterapia, cuando se quieren mejorar algunos estados también emocionales de algunos pacientes con algunas enfermedades psicológicas o psiquiátricas, pero también durante la historia han servido como cazadores, como control de roedores, como compañía inicialmente, obviamente, y con una mayor intensificación a partir de los procesos de domesticación. Entonces vemos que a diferencia de los animales de producción, los animales de compañía tienen una perspectiva diferente sobre la cual ellos se analizan. No nos interesa saber cuánto ganan de peso, pero sí que tengan una vida longeva y lo más saludable posible, donde se atiendan los requerimientos nutricionales. Entonces, ¿qué podemos ver? O lo que les he ido mencionando inicialmente, que ha habido un aumento en la población de animales de compañía, que ha habido con ello una expansión en el consumo y la producción de alimento balanceado a nivel regional y a nivel global. Y si lo analizamos por sector, podemos ver que obviamente si lo comparamos con otros sectores como pollos de engorde, cerdos, gallinas de postura y ganado de carne y leche y hasta acuacultura, el renglón o el sector PET tuvo el mayor crecimiento en cuanto a la producción de alimento balanceado cuando se compara a nivel global contra otros sectores productivos. Otro punto muy importante es ver las tendencias del consumidor. El antropomorfismo
morfismo del cual son objetos esas mascotas, es decir, considerarlas más como un integrante de la familia, como alguien que debe ser cuidado, como un hijo más, como un familiar más, hace que haya también cambios en la manera como esos tenedores o los pet parents, como le dicen ahora, no dueños, pero sí los padres de las mascotas, ven y nutren a sus animales o a sus componentes de la familia. Entonces vemos animales obesos, tal vez por prácticas que no son las adecuadas, por sobrealimentación, y eso tiene unas consecuencias a nivel ambiental, a nivel metabólico, pero sobre todo a nivel nutricional en el animal. También vemos que a través del tiempo y en los últimos 20 años ha habido un entendimiento bastante importante sobre los requerimientos del animal y sobre los metabolismos, el metabolismo de nutrientes según la especie. Sabemos que perros son obviamente omnívoros facultativos, los gatos son carnívoros obligatorios y eso hace que cada especie tenga exclusivos requerimientos que deben ser llenados de una manera muy particular y muy precisa, que es lo que en producción animal llamamos de nutrición de precisión. Y eso aplicaría a animales de compañía también, porque cuanto más preciso el requerimiento es cumplido, menor desperdicio de nutrientes vamos a tener, menor huella ambiental y mejor vida, más longeva, más saludable de nuestros animales de compañía vamos a tener también. Es importante que también se ha entendido mucho más a fondo las diferencias que hay entre los animales de compañía que tenemos actualmente y sus antepasados. Aunque hay algunas similitudes, también ha habido algunas adaptaciones muy sutiles del perro en relación a su ancestro, el lobo, en cuanto a la manera como asimilan los nutrientes y los absorben. Entonces, podemos ver que en los perros actuales hay una mayor expresión de los genes relacionados a aquellas enzimas que están directamente involucradas en el metabolismo de la glucosa, ya sea captación o absorción, y también en la digestión del almidón. Entonces, obviamente, un lobo que consume preferencialmente proteína va a tener una menor expresión de este tipo de enzimas relacionadas a la digestión de almidón, comparado con razas modernas o razas que han sido criadas dentro o cercano a centros agrícolas donde hay una alta producción de granos y donde el animal tiene acceso a esos granos con alto nivel de almidón. Entonces, obviamente, ¿qué ha hecho esas adaptaciones en el perro? Que él sea mucho más flexible en cuanto a la forma como obtiene las calorías de la dieta, no necesariamente a partir de aminoácidos por rutas gluconeogénicas, pero sí a través de otros componentes como el almidón. El punto con el almidón, que está presente en todos los ingredientes de origen animal, es que tiene unas características especiales que lo hacen menos o más digestible. La relación amilosa-amilopectina, la granulometría, obviamente el tamaño de partícula, la manera como son cristalizados, si es rápidamente o no digestible, hacen con que el perro lo aproveche de una mejor o peor manera, dependiendo de qué tan disponible está en la dieta. Otro punto importante, y es de lo que vamos a hablar, son los ingredientes, ya sea convencionales o alternativos. En el caso de la harina de carne y hueso, vean ustedes cómo haciendo un análisis de los 4 principales aminoácidos, estos son limitantes en animales de producción, pero son esenciales a todas las especies animales, lisina, treonina, triptófano y metionina, ha habido un aumento de la digestibilidad de esos aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que los aminoácidos están mucho más disponibles para absorción y para utilización por parte del animal. Y esto básicamente está directamente relacionado a la manera como se renderiza ese producto, ese ingrediente. Quiere decir que las condiciones actuales de procesamiento son mucho mejores, más consistentes y se tiene un producto que biológicamente es mucho más disponible para ese animal. Entonces vean ustedes cómo todo influye en la consistencia de la materia prima o del ingrediente, su procesamiento, su almacenamiento, pero sobre todo la calidad inicial de los ingredientes usados para obtener este tipo de materias primas que van a ser usadas en formulaciones para mascotas. Y si hablamos de ingredientes de origen animal, podemos ver aquí que también se compararon lisina, treonina, triptófano, metionina, isoleucina, que es un aminoácido ramificado muy importante para todas las especies porque participa directamente en el metabolismo o la creación de músculo, la creación de masa magra, por ejemplo, en perros, o el metabolismo de grasas. Vemos cómo todos
los ingredientes, ya sea productos de renderización de origen animal, harina de carne y hueso, sangre, harina de aves, subproductos de el procesamiento de aves o de plumas, tienen diferentes coeficientes de digestibilidad comparado con una harina de soya. Y esto tiene una relación directa con la manera como ese ingrediente es procesado. Si no es procesado consistentemente, si hay un sobrecalentamiento de esa materia prima cuando es elaborada, obviamente se va a afectar la manera con cómo el animal va a absorber y a tener disponible ese aminoácido que al final del día es lo que el animal necesita para crecer, para tener una vida saludable, un buen desarrollo de tejidos, de órganos y de sistemas si estamos hablando de animales de compañía. Tenemos también que para ingredientes alternativos se ha estimado la composición, por ejemplo, de harina de insectos, que tiene algunos inconvenientes desde el punto de vista nutricional. No vamos a discutir sobre ellos en este momento, pero además de hacer esa comparación o ese análisis bromatológico o de perfil nutricional de la harina de insectos, también vemos cómo actualmente se incluyen análisis de ciclo de vida, de lo que voy a hablar posteriormente, y sobre todo de la huella de carbono, la huella ambiental que la producción de diversos ingredientes tiene. Si, por ejemplo, comparamos una harina de insecto, tiene una huella de carbono mucho menor que la producción de, por ejemplo, beef, harina de ganado vacuno o carne de res, por los insumos que usa, por los inputs que usa, por los desechos y por la energía consumida, etcétera. Entonces, es muy importante cómo en la industria PET se ha llegado a este tipo de granularidad en cuanto se está evaluando la información disponible, porque al final del día vamos a tener muchos beneficios si sabemos la composición correcta del ingrediente. También, como les dije, el análisis de ciclo de vida es una herramienta de sostenibilidad que se usa mucho actualmente porque el consumidor nos está exigiendo eso, especialmente consumidores de alimento PET quieren saber los productos, la trazabilidad de ese producto, cómo es producido el alimento. Y para esto tenemos varias herramientas como el análisis de ciclo de vida que considera al perro un sistema de producción y vean ustedes todo lo que está involucrado. No solo la huella de carbono del alimento PET como tal, sino los desechos y todo lo que produce el perro a través de su vida. Si consideramos una promedio de vida de 13 años con un promedio de 15 kilos de peso, podemos encontrar que las heces, la orina que produce, obviamente el alimento que él no consume va a tener una huella ambiental y eso va a tener un impacto importante en cuán sostenible es la tenencia de esos animales de compañía en nuestros hogares. Y obviamente cuántas veces se recogen los desechos y la manera como ellos son tratados también deben ser incluidos en ese tipo de análisis. Y obviamente la escogencia o la selección de alimentos o de ingredientes que sean naturalmente sostenibles también nos van a ayudar a mejorar la consistencia de esas dietas y obviamente a reducir la huella ambiental del consumo de alimento balanceado para PET y también de la tenencia de esos animales de compañía. Y en nombre del consejo, obviamente, tengo que nombrar cómo es producida la torta o la pasta de soya en los Estados Unidos con una menor huella ambiental, con una mayor preservación de la biodiversidad, con un mayor ahorro de agua y un menor uso de fertilizantes. Eso también se tiene que tener en cuenta cuando se formulan este tipo de alimentos PET, porque al final el consumidor está solicitando tener esa información. Para entrar en materia, entonces, hablemos de las fuentes dietéticas de proteína animal. Si estamos hablando de animales de producción, obviamente nos interesa que la proteína sea de buena calidad para tener el mejor crecimiento, el desempeño durante el ciclo, una buena conversión alimenticia y al final una buena rentabilidad para la operación. Pero, obviamente, si estamos hablando de un animal de compañía, no solo nos interesa el impacto en la salud intestinal, sino también en la longevidad, en la salud de ese animal, en la calidad de vida que pueda tener y sobre todo en el bienestar de ese animal. Por eso es tan importante saber qué tan consistente es la calidad de las fuentes proteicas que estamos proporcionando a nuestros mascotas o animales de compañía. Y eso es importante porque lo van a hablar más adelante, el microbioma o todo lo que acontece
con el eje tracto gastrointestinal, cerebro es importante, microbioma, ya que todo lo que el animal consuma va a tener un impacto directo en la composición de esa metacomunidad o ese microbioma que habita en el interior, en el intestino grueso de gatos, de perros, etcétera. Porque al final los va a ayudar a mejorar la asimilación de ciertos nutrientes y obviamente van a generar un tipo de metabolitos que pueden tener un impacto positivo sobre la fisiología de sus animales. Cuanto mejor sea la fisiología, mejor, porque obviamente vamos a tener animales más longevos, más saludables, que van a permanecer con nosotros mucho más tiempo en las mejores condiciones. ¿Cuál es la implicación de tener ingredientes de calidad? Básicamente esa, promover una salud intestinal mejor, con todas las implicaciones que tiene la salud intestinal en el animal, que es básicamente no solo absorción de nutrientes, sino el efecto funcional que tienen los metabolitos producidos por esa comunidad bacteriana sobre el animal. También tenemos de importancia aumentar la longevidad, el bienestar, como lo mencionaba, y obviamente la absorción de nutrientes, que es lo que al final del día queremos que el animal tenga, que aproveche un buen alimento balanceado en todos los niveles, ya sea absorbiendo los nutrientes esenciales que él necesita o tener el efecto funcional de los probióticos que han sido incluidos, de las enzimas que mejoran la digestibilidad de nutrientes, etc. Y obviamente eso va a disminuir la huella ambiental de la tenencia responsable de animales de compañía, ya sea gatos o perros. Volviendo a la proteína, ¿por qué es tan importante la proteína y por qué debemos fijarnos en la calidad y consistencia de la composición o del perfil nutricional de las fuentes proteicas? Y por fuentes proteicas me refiero a las de origen vegetal, como puede ser la pasta de soya, o los productos de renderización, que son todas las harinas de origen animal. Como todos sabemos, la proteína siempre ha estado o siempre ha sido usada como un estándar de calidad. En todas las etiquetas de los alimentos balanceados viene proteína mínima de tanto por ciento. Sin embargo, tenemos que recordar que la proteína simplemente es la expresión del contenido de nitrógeno en ese ingrediente que estamos analizando. Lo que nos interesa es saber que este concepto es bastante antiguo. Este concepto es de inicios del siglo XIX y simplemente está dado por una presunción que se hizo de que todas las proteínas en la naturaleza tienen 16% de nitrógeno. Es nitrógeno simplemente, pero ya vamos a ver cuál es la implicación de la medición del nitrógeno. Sin embargo, a nivel de laboratorio, la proteína se determina así: nitrógeno total, que ustedes determinen en el laboratorio, como lo dije, por 6.25, que es un factor estático, que viene de esa presunción de que las proteínas tienen 16% de nitrógeno, lo que nos va a dar la proteína cruda del ingrediente o de la dieta. Sin embargo, recordemos que algunas proteínas, como el colágeno, por ejemplo, tienen 18% de nitrógeno, por lo cual este factor de conversión de 6.25 no sería válido y habría una subestimación del nitrógeno que realmente contiene ese ingrediente. Entonces, lo que nos interesa básicamente es saber que las proteínas son necesarias para el crecimiento del animal, de animales de compañías, pero que principalmente están compuestas por aminoácidos, que es lo que el animal al final del día necesita para crecer, para reproducirse, para llevar una vida más longeva y obviamente un mejor bienestar. Y que otra proporción importante de esas proteínas está representada por nitrógeno no proteico. Es aquel nitrógeno que el animal no puede usar para crecer, no puede usar para procesos metabólicos y que cumple otras funciones dentro de la célula, por ejemplo, como son los fosfolípidos, como son las bases nucleicas, las aminas, las amidas, etc. Entonces, antes de pensar cuánta proteína le estoy dando al animal, deberíamos pensar cuán consistente es esa proteína y cómo es su calidad. Y esa calidad básicamente está medida por el perfil de aminoácidos. Entonces recuerden usar básicamente el factor de corrección correspondiente. Por ejemplo, para la pasta de soya no sería 6.25, sino 5.71. Arroz tiene otro factor de conversión, maíz tiene otro factor de conversión por su mismo contenido de proteína, pero también
preguntarnos cómo es medido ese nitrógeno, por qué tipo de metodología, ya sea las metodologías disponibles que tenemos actualmente, como son las de Keldal, o por la combustión de oxígeno, como la metodología DUMAS, que también hace que haya una ligera variación en el contenido de proteína cruda que se analiza en nuestras muestras, porque hay una mayor capacidad de recolección o recuperación de nitrógeno si se usa una metodología sobre la otra. Entonces es importante tener esto en cuenta. Finalmente, y obviamente cerrando esta parte de proteína, recuerden que los componentes fundamentales de ellas son los aminoácidos, que deben estar totalmente digestibles para el animal, especialmente para cachorros, para gatitos en estadios tempranos de desarrollo, porque es donde se tiene mayor priorización sobre la utilización de esa proteína en la dieta. Para mantenimiento y crecimiento, que funciona de la misma manera en todas las especies animales. El mantenimiento son aquellas funciones necesarias y vitales para el animal, y el crecimiento es todo lo que resta para que él pueda, obviamente, tener esa vida con una mayor duración y una mejor calidad de vida. Y obviamente son los aminoácidos. Eso es lo que nos debe interesar al final del día. Qué tan consistente es el perfil de aminoácidos y qué tan disponibles son para el animal. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son moléculas multifuncionales, no solamente sirven para la creación proteica, para la construcción de músculo esquelético, pero tienen diversas funciones dentro del animal, ya sea dentro de la célula, como donadores de grupo metilo, como componentes de hormonas, de enzimas, pero sobre todo si estamos pensando en animales de una larga vida, son componentes de sistemas antioxidantes. Y ustedes saben que el crecimiento, el envejecimiento de las mascotas lleva o implica la generación de radicales libres que se acumulan en la célula y pueden causar procesos carcinogénicos o pueden crear enfermedades metabólicas si esos sistemas antioxidantes no son corregidos o reforzados a tiempo. Entonces, es importante recordar las funciones de los aminoácidos dentro del animal, como los dije, y para resumirlo aquí, vemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos, por procesos de síntesis, catabolismo y renovación de tejido continuo, que en todas las especies acontece de la misma manera, a través de síntesis proteica, a través de la síntesis de hormonas, de enzimas que el animal necesita, a través de procesos de transaminación, cuando esos aminoácidos sufren procesos de hidrólisis para ir a una u otra ruta metabólica que soporta las funciones vitales de nuestros perros y nuestros gatos. Obviamente son, como lo dije, componentes importantísimos de ese recambio proteico dentro del animal a medida que crece, y eso todo nos hace recordar la importancia entonces de esas proteínas dietarias, sobre todo para el mantenimiento de la masa magra en todos los estadios de crecimiento de nuestros animales. Otra parte importante que quiero mencionar es el cuidado que se debe tener en las proteínas y en el procesamiento de los alimentos balanceados, ya sea alimentos húmedos, alimentos secos, alimentos mixtos que sufren algún tipo de procesamiento, porque algunos aminoácidos como la lisina son termolábiles, quiere decir que son más susceptibles a procesos más largos de aplicación de calor y pueden ser degradados fácilmente e indisponibilizados cuando forman complejos con azúcares reductores que pueden estar en otros ingredientes presentes en la formulación, como los mismos cereales. Entonces, cada vez que ustedes tienen una reacción de caramelización, que se llama coloquialmente, o reacción de Maillard, ustedes degradan la calidad de esos aminoácidos si no se tiene cuidado con los parámetros del procesamiento térmico, que al final lo que nos va a ocasionar es disminuir la digestibilidad del aminoácido termolábil para el animal, y generalmente esos aminoácidos son esenciales para la vida y para el desarrollo de todas las especies. Y eso lo podemos ver en este gráfico, podemos ver cómo diferentes especies, perros y gatos, alimentos extrusados, enlatados o peletizados, tienen algún grado diferente de lisina reactiva. Y la lisina reactiva es aquella lisina que no fue dañada por el calor.
Entonces tenemos una base que es la deseable según los requerimientos del animal, pero hay una variación bastante grande dependiendo del tipo de alimento y el tipo de procesamiento. Lo ideal es que nuestra medicina reactiva sea más del 80%, porque eso nos indica que hubo un buen procesamiento del alimento y también una buena reducción de los factores antinutricionales que se puedan presentar en el mismo. Y obviamente, si hablamos de los componentes proteicos como tal, hablemos de la soya. La soya, obviamente, aún falta mucha información sobre el uso de la soya y de los coproductos de la soya en formulaciones para perros y gatos, pero obviamente sabemos las ventajas nutricionales que tiene este grano como fuente proteica en nuestra dieta. Entonces, como lo vemos, y lo importante, digamos, el mensaje es la evaluación completa del grano y saber cómo el origen de esos granos o el origen del ingrediente muchas veces, y en este caso particular de la soya, es verdadero, varía con el origen geográfico. Si ustedes analizan la soya producida en Brasil, la soya producida en el sur, que está más lejano a la línea del Ecuador, va a tener un contenido de proteína más bajo por la duración del día, por la cantidad de horas luz que esa planta recibe. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, si esta soya fue cosechada en el sur, va a tener menos proteína, entonces mi soya va a ser de menor calidad. No es necesariamente, ya que se ha visto que hay una relación inversa entre la cantidad de proteína y el perfil de aminoácidos, y eso lo podemos ver en el gráfico al lado izquierdo de sus pantallas, donde se compara básicamente en la línea roja es la proteína cruda de esas muestras comparado contra la metionina. Y ustedes ven que a medida que la proteína aumenta, hay una disminución significativa en el contenido de metionina. Ven, ustedes sube la proteína, disminuye la metionina, y eso es básicamente verdadero para casi todos los aminoácidos, a excepción de dos, que cumplen funciones metabólicas específicas en el grano y que no varían mucho de acuerdo a la distribución geográfica. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Al tener una extensión mucho mayor y abarcar diferentes latitudes, también hay una variación entre la proteína o entre el aceite o entre otros nutrientes que están presentes en el grano debido básicamente a las condiciones locales de cultivo de cada región. Entonces, como lo podemos ver aquí, si comparamos la soya de Brasil con la soya de Estados Unidos, podemos ver que clásicamente la soya brasilera tiene un contenido de proteína cruda más alto, pero eso no significa que la calidad sea mayor o mejor, simplemente significa que las condiciones de crecimiento fueron diferentes y tenemos que ver de qué está compuesta esa proteína cruda, porque lo que nos importa en realidad es su perfil de aminoácidos. Entonces, como podemos ver aquí, hay otros factores que deberíamos analizar, como la calidad de ese grano, cómo fue procesado, cómo fue el transporte, cómo fue el almacenamiento post cosecha. Eso también influye en la calidad final de la pasta de soya que se obtiene. Y eso se puede ver en este gráfico aquí, donde si comparamos el daño por calor, cuando ustedes ven los granos oscuros, de un color oscuro quemado, vamos a hablarlo en lenguaje más coloquial, si comparamos el daño por calor de Brasil, 0.38% versus 0.03% en los Estados Unidos, esto tiene una razón de ser, y es que el grano en el sur del continente se cosecha con un nivel mucho mayor de humedad. Y eso implica que haya un secado extra, y ese secado extra generalmente se hace con combustión por combustión de madera, que no siempre es fácilmente controlable. Entonces ustedes crecen el riesgo o aumentan el riesgo de tener más granos dañados por calor, y eso me remite a lo que hablamos de la reacción de Maillard. Hay una alta posibilidad que sus granos afectados por calor tengan una menor digestibilidad de aminoácidos esenciales como la lisina y como la misma metionina, que son importantes para todas las especies. Otro aspecto importante es el daño total promedio, que son los granos partidos, que son susceptibles al ataque de insectos, que pueden producir ácidos grasos peroxidados por ese acceso de luz y fuentes de calor en el interior de ese grano, como también hay una diferencia significativa de 6.18 en el grano de Brasil contra 0.91 de los Estados Unidos, y eso se va a ver reflejado en la calidad final de la pasta de soya, como lo vamos a ver a continuación. Este es el análisis del grano
que tenemos en tiempo real, analizado como promedio de todos los puertos de Brasil y todos los puertos de Estados Unidos de soya tipo exportación, pero también tenemos el acceso a el perfil nutricional de la pasta de soya procesada a partir de esos dos orígenes. Entonces, como pueden ver ustedes, no siempre hay una diferencia significativa, sí en proteína. Generalmente Brasil tiene una proteína ligeramente mayor, pero si analizamos la grasa, no siempre tenemos diferencias. Fibra cruda, nosotros tenemos, o el grano de soya de Estados Unidos tiene un contenido de fibra menor por las mismas condiciones ambientales también, que tiene al final un efecto positivo en la composición de la pasta de soya. Y en cuanto al almidón, que es un carbohidrato altamente disponible, pues no se ven muchas diferencias cuando se analizó este periodo específico del año. Sin embargo, si analizamos lo que nos interesa, que es los aminoácidos totales de los dos orígenes, podemos ver que hay diferencias no solo en los aminoácidos totales, pero sí en los digestibles. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los totales no necesariamente, porque el total simplemente me dice cuál es la abundancia relativa de cada aminoácido. A mí lo que me interesa saber es qué tan disponibles están esos aminoácidos para el animal. Entonces vean ustedes que no siempre somos superiores. En el caso de la lisina fuimos iguales. En el caso de la treonina estamos un poquito debajo de Brasil. Si hablamos de la valina igualmente. Pero lo que nos interesa saber en este caso no son los aminoácidos totales, sino los aminoácidos digestibles. ¿Qué tan disponible ese aminoácido está para animal? Mientras el número de acá sea mayor, mejor, porque quiere decir que el animal es mucho más hábil para absorber ese aminoácido, incorporarlo a procesos metabólicos y posteriormente a tejidos. Estamos hablando de un animal de compañía, es básicamente piel, órganos, músculo, pelaje, etcétera. Entonces vean ustedes qué es lo que nos importa, la consistencia, que siempre veamos altas digestibilidades y sobre todo que esa calidad se sostenga sobre el tiempo, lo que nos permite lidiar con la variabilidad inherente al ingrediente de una mejor manera. Entonces, como les decía, los aminoácidos digestibles es lo que nos importa. ¿Por qué? Básicamente porque con la alta volatilidad que hemos tenido ya hace un año y medio, un poco más de un año y medio, vemos que los precios de los aminoácidos han fluctuado bastante, han tendido a aumentar, ahora están un poquito más estables porque la gente ha hecho sus compras con antecedencia y tiene un cierto colchón de inventario, entonces vemos que hay una estabilización de precios. Sin embargo, esta situación puede cambiar ya sea por la disponibilidad de barcos, por el aumento en los fletes, etcétera. ¿Por qué puse valina y treonina? Porque la valina es uno de los mayores contribuidores en el costo de las formulaciones en cuanto a aminoácidos sintéticos se refiere, y la treonina es importante para todas las especies, incluidos perros y gatos, en cuanto a salud intestinal, porque es componente principal de la mucina, que es el primer componente de barrera que protege al animal contra patógenos externos una vez es consumido ese alimento. Entonces, es importante, no solo por el precio de un aminoácido sintético, el suministrarlo de una manera natural a través de nuestros ingredientes, sino porque desde el punto de vista metabólico es importante tener proteínas intactas y no simplemente aminoácidos sintéticos que son digeridos 100% y a una velocidad mucho más rápida, lo que puede afectar la manera como la síntesis proteica ocurre dentro del animal. Otro punto importante para terminar es el promedio de este azúcar digestible, es un disacárido, un carbohidrato soluble muy rápidamente absorbible por el animal y que es fuente de energía, que también hay diferencias entre orígenes, como lo vemos aquí. Brasil siempre tiene un nivel que tiende a ser menor, porque lo que favorece la deposición de este carbohidrato en la semilla de soya es la temperatura baja. Y obviamente Estados Unidos cuenta con un rango de temperaturas bajas mucho mayores, lo que al final de cuenta, al final del día, ese mayor contenido de azúcares altamente solubles, fuentes de energía y aminoácidos digestibles va a tener un efecto directo en la energía promedio.
Obviamente estos valores son para aves, son energías metabolizables aparentes, pero para perros y gatos se hacen las mismas determinaciones para saber cuán disponible es esa energía para el animal, para sus procesos de mantenimiento y crecimiento en este caso. Entonces vean ustedes que cuando calculamos estos valores por ecuaciones de regresión y tenemos en cuenta los aminoácidos y los azúcares digestibles, vemos que hay una ventaja comparativa y consistente de la soya de los Estados Unidos en relación a otros orígenes. En este caso solo presenté uno suramericano, pero si ustedes analizan los otros, podemos ver la misma tendencia. Y finalmente, los indicadores de procesamiento son importantes. Cada ingrediente tiene un indicador de procesamiento diferente. En este caso, yo creo que muchos de ustedes son familiares, si trabajan con calidad, con control de calidad, pueden analizar solubilidad en hidróxido de potasio al 2%, al 0.2%, perdón, o el índice de dispersibilidad de la proteína, que nos indica que una soya fue procesada de la misma manera o de una manera consistente para bajar el nivel de inhibidores de tripsina o de otros factores antinutricionales, pero que al mismo tiempo conservó la calidad de la proteína, es decir, el perfil y la digestibilidad de sus aminoácidos. Y lo que aconsejamos a nuestros clientes y en general a todos los fabricantes de alimentos balanceados multiespecies, porque esto funciona desde especies aqua, pasando por monogástricas como aves y cerdos y rumiantes, obviamente, es que tengan en cuenta estos dos factores. La actividad de inhibidores de tripsina, que debe ser muy baja porque tiene efectos directos sobre la digestibilidad de la proteína dietética y de cómo ella es hidrolizada. Y finalmente la lisina reactiva, que como les comenté en el gráfico anterior, me permite saber la calidad del procesamiento de esa soya. Cuanto mayor sea el número, es mejor. En este caso somos ligeramente inferiores, pero tenemos preservada la calidad de esos aminoácidos digestibles, como lo vimos en tablas pasadas. Sin embargo, lo ideal es que este valor sea más del 90% para que realmente sepamos cuánta lisina es biológicamente disponible para ese animal, para procesos de crecimiento, como les dije, y sobre todo de mantenimiento, que para animales de compañía es importante, para evitar cualquier enfermedad metabólica o de otro tipo, como lo es excreción, respiración, termorregulación, etcétera. Entonces, con esto acabamos. Espero que hayan quedado los mensajes principales que dije en un inicio y estoy atenta a las preguntas que puedan tener. Gracias. Sí, sí. Híjole, María, interesantísimo. Cada diapositiva de estas representa un trabajo importante previo para venir a presentar nada más lo que podrían parecer simples números. Sí, sí es. Y cómo un ingrediente como lo es la soya impacta desde la nutrición y estar cambiando con cada uno de los cambios que pueden llegar hasta de un mismo proveedor. Sí. Entonces, interesante. Yo espero que todo esto haya sido de bastante interés para todos. ¿Y qué crees? Tan lo fue que tenemos muchas preguntas. Bueno. Ahorita voy a revisar el tiempo, cuántas podemos comenzar, Okay. Responder. Y vamos con la primera, por favor, que fue la más votada. Y dice, entiendo entonces que un alimento para mascotas que ofrece un porcentaje de proteínas pudiera ser menos nutritivo que otro de menor porcentaje, pero de menor calidad de proteínas por sus aminoácidos. Sí, en general, todas las dietas multiespecie se formulan teniendo en cuenta el requerimiento para determinada especie, para determinada edad. Entonces, estamos formulando para cachorros, debemos cumplir un requerimiento mínimo de proteína. Pero en lugar de fijarnos cuánta proteína mínima tiene en la etiqueta nuestro alimento balanceado, debemos ver cuántos aminoácidos realmente está suministrando. Pero sí tiene mucho sentido lo que dijo nuestro participante aquí. La mayor cantidad de proteína no nos indica siempre una mejor calidad. Y eso lo vemos, Fidencio, cuando tenemos, por ejemplo, soyas que se fermentan durante el almacenamiento. Si tú analizas esas soyas, tienen un altísimo contenido de nitrógeno, por lo cual el contenido de proteína cruda va a ser muy, muy alto. Pero ¿por qué ese contenido de nitrógeno subió durante la fermentación?
básicamente porque se degradaron los azúcares digestibles, muchos de los aminoácidos se degradaron, oligosacáridos principalmente y factores antinutricionales. Entonces, cuando ustedes bajan el nivel de unos componentes dentro del grano, otros suben y el nitrógeno no se afecta por calor, el aminoácido sí. Entonces, tiene mucho sentido lo que dicen y sí, es básicamente ver cuál es el perfil de ese aminoácido y qué aminoácidos le estamos aportando a nuestro animal de compañía, más que el contenido de proteína cruda. Fíjate que ayer precisamente en el lunes de plantas de alimento y de laboratorio era algo que se comentaba, el control de las materias primas, la liberación de las mismas bajo alguna especificación técnica que debas de cumplir para que luego tu producto terminado resulte en lo que tú estás esperando. Y Previtep tiene uno. Siguiente pregunta. Gracias, María. Dice, ¿por qué algunos veterinarios mencionan que la soya no es digerible para los caninos? El año pasado nosotros condujimos un estudio de mercado en la región. Se condujo uno para aceite de soya y otras fuentes lipídicas como lecitina o aceite de palma, etcétera, y otro específico para productos o coproductos de soya en pet food. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Falta de información. Hay muchas concepciones equivocadas, pero sobre todo falta de información apoyada por datos científicos. Yo entiendo que mucha gente usa Google como fuente de información. Las noticias, que no siempre son fuentes acreditadas con cierto mérito científico que nos permiten decir si realmente esto es verdad. Entonces son muchos mitos y creencias que han permanecido a través del tiempo, pero que no quiere decir que sean verdad. Lo que sabemos es que la soya, cuando es procesada de la manera adecuada, elimina factores antinutricionales como las proteínas globulares, que son las que causan esa reacción alergénica en monogástricos, cerdos, destetos, lechones destetos, perros, donde los oligosacáridos no son muy bien digeridos y causan gases a nivel intestinal, pero eso se puede corregir ya sea por procesamiento o por suplementación de carbohidratos. Si ustedes ponen en las dietas, y en dietas para perros y gatos lo hay, enzimas exógenas que quiebren o que hidrolicen esos compuestos deleterios para el animal, no hay ningún problema. Siempre la calidad de la materia prima o del ingrediente nos va a determinar qué tan bueno es la calidad final del alimento balanceado. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo que hay veterinarios en la audiencia. Yo soy nutricionista, tuve que volver a estudiar. El pregrado no fue suficiente para entender en nutrición. En veterinaria la nutrición no es, digamos, una materia que se vea durante toda la carrera, no es prioridad de los veterinarios tampoco. Entonces, obviamente hay algún desconocimiento de la parte de algunos, pero también falta de información de la gente que formula alimentos para mascotas. Entonces, es buena la calidad siempre y cuando hay un procesamiento adecuado y la fuente sea buena también. Y todos los ingredientes de origen vegetal o animal tienen factores antinutricionales que si no son controlados, obviamente van a afectar al animal de alguna forma. Son varias preguntas. Dependiendo de la siguiente, vemos si contestamos una o dos. Por lo pronto, la de 7 votos dice, en América se utiliza más los granos y cereales en los alimentos para mascotas. ¿Cómo llevar un control de aflatoxinas? Hay un problema con la fuente, según el origen va a haber una mayor contaminación de aflatoxinas. La soya no tiene problemas de micotoxinas como tal, a menos que haya una contaminación cruzada, porque la misma composición hace que sea menos susceptible al ataque del hongo que forma esa micotoxina. Pero obviamente, ¿qué es lo que se hace? Contar con los servicios de muchas casas nutricionales que ofrecen sus servicios de análisis en campo, en tiempo real, rápido, que es lo que ustedes necesitan cuando formulan. Es lo mismo cuando uno aconseja que se evalúen vía NIR, vía NIR, de reflectancia infrarrojo para analizar la composición de su ingrediente en segundos. Lo mismo se aconseja que el control de aflatoxinas sea usando tecnología disponible. Yo sé que Traun Nutrition tiene cómo medir, Biomin también, son equipos portátiles donde ustedes usan poquísimos reactivos, poquísimos insumos para medir el contenido de aflatoxinas
que pueda estar presente en esos granos. Y obviamente, si ustedes son fabricantes de alimento balanceado, tener los silos en las mejores condiciones, aireación, rotación de inventario, etcétera, que hace también que se preserve la calidad del grano. Claro, todo un tema. De hecho, ayer se habló del tema también de aflatoxinas, micotoxinas en general, importante. Y cada ¿Habiendo vez... otro comercial, María? Sí, dale, dale. Tenemos un NIR Ah, en nuestro laboratorio también de Previtep. perfecto, perfecto. Muchos de nuestros clientes, que aquí hay algunos presentes, nos llevan muestras para hacer análisis. Yo creo Y que nosotros liberamos materias primas bajo los parámetros que ya nos marcaban, que decían, oye, que si el 20 es el máximo, que si, etcétera. Pero sí contamos también con un NIR. en el mundo ideal se debería contar con ese tipo de servicios, que antes de liberar un ingrediente sea analizado vía NIR, que acredito yo que ustedes calibren sus curvas de una manera permanente para que sean robustas lo suficientes para reflejar realmente la concentración de determinado nutriente. Eso es lo ideal, que ustedes usen ese tipo de servicios de tecnología rápida que nos permita tener una idea de la composición nutricional. De otra forma, ¿cómo se puede formular si no se actualizan las matrices nutricionales para cada ingrediente? Es importante contar con la tecnología y usarla, y si ustedes tienen el servicio, siempre, siempre acudir a ellos, a ustedes. Claro, claro. Sí. Está a la orden de todos. Antes de pasar a la última pregunta, nada más quiero recalcar que la mayoría, ya los vi que ya se identificaron con el programa, cómo elaborar las preguntas, cómo votar por ellas, cuál creen que sea la más interesante a su criterio, porque obviamente todas son interesantes, pero va a haber alguien que diga, yo también tengo esta duda, yo tenía la misma, y entonces por eso ahí pueden estar brincando de un lado a otro conforme ustedes vayan votando. La última pregunta, y si hubiera alguna duda, nosotros nos vamos a quedar con ellas y las vamos a responder luego junto con María. La última dice, en este año, ¿cuáles son los cálculos de producción de pasta y de pasta de soya a nivel mundial y los precios proyectados? Bueno, Híjole. hay un día de economía, es el viernes. El viernes El financiero. viernes viene nuestro director regional a hablar todo lo de precios. Yo no tengo el background de que trabaja con comercialización, como nutricionista sé cuál es el estado del plantío de la soya en los Estados Unidos, sé los factores ambientales que han afectado las cosechas no solo en Estados Unidos como la sequía, sino también en Sudamérica y algunos detalles muy específicos en cuanto a temperaturas en Brasil y Argentina, obviamente afectan la productividad del cultivo y obviamente la composición final de ese grano. En cuanto a precios, obviamente los precios son altamente volátiles, pero yo sí, antes de hacer cualquier declaración, los invito a que el viernes acompañen la presentación de nuestro director regional, que siempre hace un comparativo no solo de la soya, sino de otras materias primas como trigo, como maíz, aceite de palma y otros que están directamente relacionados con la industria de energía, porque obviamente nosotros, soya y maíz, son usados también como fuentes de biocombustibles y eso afecta la manera como sean los precios de esos commodities. Entonces, yo sé que obviamente el precio es alto actualmente, que las condiciones climáticas han afectado la productividad o van a afectar la productividad del cultivo, pero para analizarlo desde un punto de vista más global, sí los invitaría a que asistieran las presentaciones del viernes. Al viernes financiero, claro que sí. El viernes financiero, sí. Oye, María, pues antes de agradecerte, nada más también recalcar, por ejemplo, comenzabas tu ponencia con el tema de cómo hemos querido humanizar a las mascotas Sí. y por consecuencia queremos lo mejor para ellas, al grado que ya les apodamos perrijos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el ama de casa cuando va a buscar el alimento para la familia? Si puede escogerlo, pues no va a agarrar el que ya está podrido, como decías, va a agarrar el mejor que considera que ese va a ser el alimento para llevar a casa. Lo mismo pasa cuando tienes un laboratorio para hacer el análisis de materias primas. Sí. Buscas que estén de acuerdo a la especificación que tú marcaste para que el resultado del análisis garantizado sea el correcto. María. Solo sí, quisiera hacer adelante. un comentario final. Lo que tú acabas de decir, es inevitable que los perros se humanice, haya humanización de mascotas, pero los que trabajan en la parte comercial, los mismos veterinarios, traten de dar asistencia al dueño o al teniente de esa mascota, porque la gente asocia bienestar con sobrealimentación.
Y es por eso que vemos perros obesos, con alta incidencia de enfermedades metabólicas, un dueño que no hace ejercicio generalmente, el perro no hace ejercicio tampoco, y eso obviamente va a afectar la calidad de vida y el bienestar de esos animales. El cliente ve la nutrición como algo más abstracto y no lo ve en términos de requerimiento nutricional. ¿Qué necesita mi animal? ¿Cuántos gramos necesita mi animal por día? Eso está ajustado de acuerdo a la composición de la dieta. No porque le demos más cantidad de alimento balanceado quiere decir que va a estar mejor nutrido. Con la cantidad necesaria es suficiente y con eso evitamos enfermedades metabólicas o también obesidad y otros problemas que vienen de hecho a partir de esa situación, pero también sobre todo evitamos o disminuimos la huella ambiental de la tenencia, que es algo preocupante, el desperdicio de alimento, el volumen de heces producidas, eso tiene un impacto directo en la sostenibilidad de nuestra tenencia y obviamente en la manera como ese animal absorbe el nutriente. Él tiene un límite metabólico, no porque ustedes le den más comida, él va a nutrirse más. Él tiene un requerimiento diario que llena a partir de un consumo promedio y no se debería pasar de ese límite porque obviamente va a causar un daño al perro o al gato a largo plazo. Claro, claro. No me quisiera alargar un poco más porque de hecho para eso viene la siguiente ponencia, el tema de gastro, que es que si los probióticos y los prebióticos y todo lo que va a ayudar para la palatabilidad y el mejor aprovechamiento. María, qué placer y qué gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Te quiero agradecer con un fuerte aplauso de todos los participantes. Gracias a todos, gracias. Y te quiero invitar a que pases, por favor, de este lado al área de entrega de reconocimiento, por favor, para que te entreguen un reconocimiento el día de hoy. Gracias, María. Nos complace entregarle a la doctora María Mayorga, gracias María por tu participación, esta joya documental que se editó recientemente por la Unión Nacional de Avicultores y que es un formidable libro que se titula La avicultura en México, una industria de altos vuelos. Muchas gracias, María.